Buen día, estimados estudiantes. Estudiaremos en esta hora la lección 1.2, que es la definición de monomio, polinomio y grado. Como ya es costumbre, vamos a iniciar analizando un pequeño problema. Aquí dice que María tiene 5 veces la edad de Carlos. Esta palabra es clave, porque ustedes tienen que saber qué operación hacer. Para poder interpretar adecuadamente el problema hay que saber manejar el lenguaje algebraico y el lenguaje cotidiano. 5 veces la edad de Carlos, y la edad de Carlos es igual a la suma de la edad de Ana y Antonio. Representa la edad de María utilizando las edades de Ana y Antonio, pero ya nos da un parámetro. Dice que A va a representar la edad de Ana y B va a representar la edad de Antonio. Entonces, tanto A como B son las variables que me van a servir para poder representar adecuadamente el problema que ahí se está planteando. En este caso, el problema dice que la edad de Carlos es igual a la suma de la edad de Ana y Antonio. Ya nos dan la edad de Ana, que es A, y la edad de Antonio, que es B. Entonces la suma de ellos se representa como A más B. Como ya dice el texto que Carlos, su edad es la suma de la edad de Ana y Antonio, entonces A más B tiene que ser la edad de Carlos, porque es la suma de la edad de los otros dos. A más B representa la edad de Carlos. Por otro lado, el problema dice que María tiene 5 veces la edad de Carlos. Cuando diga 5 veces, realmente lo que está diciendo es que se está multiplicando por 5 la cantidad. En este caso, la que se multiplica por 5 es la edad de Carlos. Como la edad de Carlos es A más B, para calcular la edad de María, tendríamos que multiplicar A más B por 5, porque 5 veces significa obviamente multiplicar por 5. Entonces tendríamos, la edad de María es 5 veces la edad de Carlos, es decir, 5 por la edad de Carlos. Ahora, en lugar de la edad de Carlos, vamos a poner A más B, porque esa es la cantidad que lo representa. Entonces tendríamos 5 por A más B. Ahora, como aquí tenemos el número 5 que se está multiplicando por A y por B, aplicamos la ley distributiva. Es decir, el número de afuera se multiplica por los números de adentro, por todos. En este caso sería 5 por A. 5 por A es 5A. Luego, más por más es más y 5 por B, 5B. Como todos son positivos, no hay problema. Los signos siempre van a ser más, ¿verdad? Sería más por más es más y 5 por A, 5A. Luego, más por más es más y 5 por B, 5B. Entonces sería 5A más 5B la edad de María a partir de lo que el problema está planteando. Tenemos entonces la edad de María es 5A más 5B utilizando como referencia las edades de Ana y Antonio para poderla calcular. Tan simple y tan sencillo como eso. Esta expresión algebraica es la que nos serviría para calcular su edad. Como ya lo vimos en la lección anterior, se pudiera asignar un valor numérico para poder encontrar de manera específica, pero no es ese el propósito. Las variables se utilizan para representar cualquier valor o cualquier cantidad. Veamos algunas definiciones y elementos importantes. La expresión algebraica formada por una o más variables con exponentes y un número llamado coeficiente y que además solo hay operaciones de multiplicación se conoce como término. Por ejemplo, 7x al cuadrado. Ese es un término. Como aquí dice operaciones de multiplicación significa que no hay ni sumas ni restas, ¿verdad? Para que sea llamado término. Y justamente lo que ustedes pueden ver entre el 7 y la x no existe ni signo más ni signo menos. Eso lo hace un término. Un término tiene 3 componentes básicamente. El número 7 se llama coeficiente. La x es la variable. Y el 2 se llama exponente o potencia también, como se quiera ver. Entonces acá aquí tendríamos varios ejemplos. Por ejemplo, 5x es un término de coeficiente 5, variable x y exponente 1. Si no se ve es porque el exponente es 1. Ahora y, simplemente y, es otro término. El coeficiente, si no se ve, es porque es un 1 y el exponente también es un 1. 2ay es otro término. El coeficiente es 2. Los exponentes de a y de y son 1 en ambos casos.
3 quintos de x al cuadrado. El coeficiente es 3 quintos, la variable es x y el exponente es 2. B cuadrado y. El coeficiente es un 1 que no se ve. El exponente de b es 2 y el de y es 1. Hay dos variables que son b y y. Y por último, el número menos 7. El menos 7 es un término, aunque no tenga variable, ¿verdad? Por eso acá dice, observa que el menos 7 es un monomio, donde los exponentes de la variable son todos cero. Es como si fuera menos 7x a la 0. Pero, por propiedades de exponentes que ustedes vieron el año pasado, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces no tiene sentido escribir x a la 0. X a la 0 nunca se escribe. ¿Por qué? Porque como todo número elevado a la 0 es igual a 1, tendría menos 7 por 1 es el mismo menos 7. Por eso cuando hay un exponente 0 no se escribe. Entonces menos 7 sí es un término, pero donde la potencia de la variable es 0 y por eso la variable mejor no se escribe. Sería menos 7. Las expresiones formadas por un término o por la suma de dos o más términos, esas se conocen como polinomios. Es decir, cuando dos términos o más de dos términos se están sumando. Por ejemplo, 5a es un término, 5x es otro término, pero como se están sumando los dos, eso hace que sea un polinomio. Lo mismo 4y menos 2 es un polinomio porque hay una suma o una resta de por medio. 2x cuadrado menos 3ax más 5. Aquí, lógicamente, hay una resta, una suma, pero al final todo es una sola operación. Por eso es un polinomio. También definimos como monomio el polinomio formado por un solo término. Por ejemplo, esta expresión algebraica es un monomio que solamente tiene un término. A eso se refiere. Si tiene más de un término, entonces simplemente se dice siempre polinomio. Se define el grado de un término como la suma de todos los exponentes de las variables. Y nos da un ejemplo. El grado del término menos 4xy al cuadrado es 3. ¿Por qué? ¿Cuál es el exponente de x? Es 1. ¿Cuál es el exponente de y? Es 2. ¿Cuánto es 2 más 1? Es 3. ¿Ve? Solo tiene que sumar los exponentes de las variables. Entonces podemos decir que este es un polinomio de grado 3. Y es justamente lo que acá dice, ¿no? La suma de los exponentes es 3. Ese es el grado de un término. Ahora, el grado de un polinomio se define como el mayor grado de los términos que conforman dicho polinomio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuál sería el mayor de los exponentes para poder definir cuál es su grado. Por ejemplo, acá en esta expresión, ¿cuál es el mayor de los exponentes? Aquí hay exponente 2, el exponente de la a es 1, el exponente de x también es 1. Entonces el mayor exponente en este caso es 2. Eso es lo que se definiría como el grado del polinomio en este caso. Como pueden notar ustedes, no es algo difícil realmente. Un poco teórico puede ser, pero realmente no es difícil. Ahí tendrían ustedes una asignación para que pudieran trabajarla. Aquí pueden ver ustedes lo que yo mencionaba hace ratito. Había un ejemplo adicional por acá que nos puede ser de utilidad. 6x al cubo más 5x cuadrado más menos 7x. Y ahí pueden ver ustedes cuál sería el grado, observando básicamente su exponente. Ahí lo podemos ver abajo, aparece como en fucsia, ¿verdad? 6x al cubo, ahí vemos que es grado 3. 5x cuadrado, grado 2. Menos 7x, como el exponente de x es 1, grado 1. Pero ¿cuál es el mayor? El 3. Por eso se dice que es polinomio de grado 3, que es lo que les estaba diciendo hace rato. En la página número 3 se encuentran los ejercicios que tienen que hacer ustedes. Esto lo desarrollan en su cuaderno. Si no tienen el libro de texto, pónganle pausa al video para que puedan resolver los ejercicios. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.